Mira, finalmente regresó arrastrándose. Una voz, aguda y resonante, como cristales rotos, atravesó el murmullo del elegante salón. Brooke, la antigua reina de la escuela y ahora esposa de un rico de la zona, estaba rodeada de su séquito. Su vestido brillaba como si fuera de plata pura y piedras preciosas relucían en sus dedos. Señaló con indiferencia la entrada con un dedo bien cuidado, donde Sarah Green permanecía inmóvil, agarrando una bolsa de tela raída. Llevaba una sudadera vieja y descolorida de un gris indeterminado, pantalones sencillos y zapatillas desgastadas que parecían haber recorrido 1000 caminos. Parecía un gorrión gris y discreto que hubiera entrado accidentalmente en el jardín de un pavo real. No pensé que tuviera agallas, rió Chase, ajustándose la corbata, que le costaba el sueldo de un mes a un trabajador común. Miró a Sarah de arriba abajo con desdén. Green, ¿te has perdido? Hay una reunión para personas sin hogar al otro lado de la calle. Varios del grupo rieron entre dientes. El reencuentro, 10 años después, empezó igual que el día escolar de Sarah, con humillación. Pero Sarah no se inmutó, no bajó la mirada ni se sonrojó como antes. En cambio, lentamente, muy lentamente, miró a sus antiguos torturadores. No había miedo ni resentimiento en sus ojos oscuros, solo una curiosidad serena, casi distante, como si estuviera estudiando los hábitos de extraños insectos bajo un cristal. La calma era desconcertante. Brooke frunció el ceño. Sus labios perfectamente delineados se torcieron en señal de disgusto. Había esperado lágrimas, vergüenza, cualquier cosa menos esta fría indiferencia. ¿Por qué callas, Green? ¿Te has tragado la lengua? ¡Swing!, continuó Chase, dando un paso al frente. Era de los que creían que el dinero les daba derecho a decir lo que quisieran. Pensábamos que no recibirías nuestra invitación. La deslizaron por debajo de la puerta de tu caja de cartón. Entiendo, Chase, dijo Sarah con voz tranquila y serena, pero en el silencio que los envolvió, todos la oyeron. Gracias por tu preocupación. Dio un paso hacia la sala y la multitud se apartó instintivamente ante ella, como agua ante piedra. La gente la miraba con distintos grados de hostilidad, algunos con burla abierta, otros con curiosidad repulsiva y otros simplemente apartaban la mirada, avergonzados ya sea de su apariencia o de su propia cobardía 10 años atrás. Sarah pasó junto a mesas repletas de caros aperitivos y champán y se detuvo junto a la ventana, contemplando las luces de la ciudad. Sabía por qué la habían llamado. No era un homenaje al pasado, el deseo de ver a una antigua compañera de clase. Era una acción cuidadosamente planeada, el acto final de una década de campaña contra el acoso escolar. Querían asegurarse de que se quedara quieta para que sus propios éxitos, a menudo dudosos, parecieran aún más significativos en comparación. Sigamos con la historia. Cuéntanos de dónde eres y no olvides suscribirte y darle a me gusta. Es increíble. Ni siquiera intenta fingir que pertenece aquí, siseó Brooke acercándose a Chase. Mírala, la misma ratoncita gris. Seguro que sigue trabajando de camarera en algún restaurante a las afueras del pueblo. He oído que lava platos, dijo Chase con una sonrisa de satisfacción. Y la semana pasada cerré un trato de 2 millones en tan solo una semana. Mi nueva empresa tecnológica... Empezó a hablar en voz alta de sus éxitos, alzando la voz deliberadamente para que Sarah lo oyera. Habló de coches caros, una casa con piscina, viajes a islas exóticas. Sus palabras eran como piedras que le lanzaba, esperando oír una oleada de desesperación, pero solo hubo silencio. Sarah seguía de pie junto a la ventana y su imperturbabilidad empezaba a ponerla nerviosa. Brooke no lo soportaba. Tomó una copa de vino tinto de la bandeja y se acercó a Sarah fingiendo no tropezar con nada. «Oh, lo siento mucho», exclamó con fingido horror, derramando el contenido de su vaso sobre la sudadera gris de Sarah.
Una mancha roja oscura se extendió al instante por la tela. Varias chicas quedaron boquiabiertas. Chase se echó a reír. «Brooke, qué torpe eres», exclamó. «Esta cosa ya está terminada, aunque, a juzgar por su aspecto, ya pasó de moda hace 5 años». Sarah miró lentamente la mancha. Por un instante su rostro se contrajo, pero no de dolor. Era un recuerdo. Recordó cómo, en 7º grado, Brooke derramó tinta sobre su única blusa blanca, así sin más, y Sarah tuvo que caminar a casa entre una lluvia de burlas, ocultando las lágrimas. Parecía el fin del mundo. Y ahora simplemente tomó una servilleta de la mesa y comenzó a secar tranquilamente la mancha. «No pasa nada, Brooke», dijo con la misma voz tranquila. «Esas cosas se olvidan fácilmente, a diferencia de la reputación». Brooke se quedó paralizada, con la boca entreabierta. La respuesta fue inesperada y acertada. Todos en su compañía sabían que el marido de Brooke, a pesar de su fortuna, tenía una reputación bastante dudosa en los círculos empresariales de la ciudad. «¿Qué dijiste?», susurró ella, con el rostro contorsionado por la ira. Pero Sarah ya no la miraba. Su atención se centró en el ruido que provenía del pequeño escenario al fondo de la sala. La música se apagó y el presentador de la noche apareció en el centro de atención. Era Tyler, el mayor abusador de la escuela, cuya crueldad no tenía límites. El tiempo no lo había cambiado mucho, solo había engordado un poco y lucía un traje caro. «Damas y caballeros, graduados del 2012», su voz resonó en el micrófono. La sala respondió con aplausos y vítores. «Me alegra ver todos estos rostros hermosos y exitosos. 10 años han pasado volando, pero al mirarlos veo que todos nos hemos vuelto mejores, más ricos, más exitosos». Echó un vistazo triunfal a la habitación y sus ojos se posaron en la figura gris junto a la ventana. Dudó un momento, pero luego encontró la fuerza para continuar. Una sonrisa siniestra y depredadora se dibujó en sus labios. ¿La reconoció? Claro que sí. Después de todo, él era el principal organizador de esta broma con la invitación. «Todos hemos cambiado», continuó, sin apartar la vista de Sarah. «Algunos han construido un imperio empresarial, otros han formado una familia y algunos se han mantenido fieles a sí mismos, fieles a sus ideales escolares. Y eso también es digno de mención». Una oleada de risas silenciosas recorrió la sala. Todos comprendían de quién hablaban. La tensión aumentó. Esto era solo el principio. El espectáculo principal aún estaba por llegar. Tyler levantó su vaso. «Amigos, hoy nos espera una noche inolvidable. Una noche de recuerdos, sorpresas y premios. Hemos preparado varias nominaciones especiales para los más destacados». Miró directamente a Sarah otra vez y había un triunfo evidente en su mirada. «Y prometo», dijo lentamente, saboreando cada palabra, «que la recompensa principal encontrará a su héroe. Estén atentos». Le guiñó un ojo, un gesto poco amistoso. Era una declaración de guerra, una guerra que creía haber ganado hacía 10 años. Sarah sostuvo su mirada en silencio, no se dio la vuelta, no mostró miedo. Simplemente se quedó allí, con una tenue luz brillando en las profundidades de sus ojos serenos. Creyeron que la noche era suya, no sabían que habían venido por su triunfo. La música volvió a sonar, pero el ambiente en la sala había cambiado. Ahora se sentía la expectación por un espectáculo violento. El anuncio de Tyler fue la señal para cualquiera que recordara sus días de escuela. La búsqueda de Sarah Green había comenzado oficialmente. Los invitados se dividieron en pequeños grupos. La miraron de reojo y susurraron entre ellos. Chase, decidiendo que era su turno, se separó de su séquito y se acercó a Sarah. La examinó de pies a cabeza con una mirada deliberadamente lenta y evaluadora que habría provocado escalofríos en cualquier otra mujer.
Green, estoy asombrado, empezó con falsa admiración. Han pasado 10 años y sigues igual, no has cambiado nada. La misma sencillez, hace falta valor hoy en día, ¿sabes? No dejarse llevar por todo este oropel, las marcas, el éxito. Hizo una pausa, esperando una reacción, pero Sara simplemente lo miró fijamente. Su calma lo volvía loco. Aunque, ¿sabes? Estaba pensando, quizás este sea tu secreto. Continuó alzando la voz para atraer la atención de quienes lo rodeaban. Mientras todos perseguíamos el dinero y el estatus, tú experimentabas la paz con esta sudadera tuya. Dime, ¿qué se siente estar por encima de todo esto? Varias personas cercanas se rieron. Sara inclinó la cabeza ligeramente hacia un lado. No te lo vas a creer, Chase, dijo en voz baja, pero con claridad. Es tan liberador no tener que demostrarle nada a nadie, especialmente a alguien como tú. La sonrisa de Chase se desvaneció. No esperaba un desaire. Estaba acostumbrado a verla callada y acobardada. En ese momento, una antigua amiga de Brooke, una chica llamada Jessica, se acercó a ellos con un vaso alto de algo rojo brillante. Se movía con una gracia exagerada, pero sus ojos estaban fijos en Brooke, que estaba cerca y le hacía señas sutiles. «Ay, Sara, ni siquiera me había fijado en ti», exclamó Jessica, y con un movimiento torpe tropezó sin querer. El contenido de su vaso, una bebida de cereza pegajosa y con olor enfermizo, se derramó sobre el pecho de Sara, dejando una enorme y fea mancha en la tela gris. «Dios mío, lo siento mucho», chilló Jessica, tapándose la boca con la mano, pero sus ojos brillaban de risa. «¡Qué torpe soy! Lo arruiné todo». El líquido frío y pegajoso empapó la sudadera al instante al tocar su piel, y ese impacto gélido y desagradable, el olor a jarabe barato y la risa apenas contenida de Brooke de fondo, todo se unió en un golpe poderoso que rompió el tiempo. El pasillo se disolvió. La música densa y las voces de la gente fueron reemplazadas por el eco retumbante del pasillo de la escuela. Tenía 16 años. Había pasado el último trimestre trabajando en su proyecto final para la exposición de arte anual de la escuela. Una maqueta detallada de la ciudad del futuro. No era solo cartón y pegamento, era su sueño. Cientos de pequeños edificios cortados a mano, pasarelas colgantes, parques en azoteas. Se había pasado la noche pegando las piezas, planeando cada detalle. Ganar esta exposición significaría una beca para un curso de arquitectura de verano, su única oportunidad de escapar. Y entonces llegó el día de la feria. Instaló con orgullo su maqueta en el mejor stand junto a la ventana, dejando que la luz del sol se reflejara en las fachadas de cristal de sus edificios de papel. Se apartó un momento para recoger una placa con su nombre. Al regresar, el trío familiar ya estaba en su stand. Tyler, Chase y Brooke. «¡Guau! Mira lo que tenemos aquí», Srenia dijo Tyler arrastrando las palabras, señalando uno de los edificios. Green está construyendo un mundo nuevo, probablemente uno donde no tenga que usar la ropa usada de su hermana mayor. «Por favor, no me toques», pidió Sara en voz baja, con el corazón latiendo con fuerza por el presentimiento. Brooke cogió el frasco de tinta negra que usaba para sus clases de caligrafía. Destapó el frasco y lo agitó en el aire con aire inocente. «¡Qué pueblito tan bonito! Solo le falta algo». «Ah, sí, un poco de realismo. En el mundo real, Sara, siempre se le echa algo sucio a la gente como tú». Y volcó la botella. Un líquido espeso y negro se derramó sobre la plaza central de su ciudad ideal, inundando parques en miniatura, manchando las paredes blancas como la nieve de los edificios, convirtiendo su sueño en una horrible mancha negra. Sara se quedó paralizada, incapaz de pronunciar palabra, con la respiración entrecortada por el horror y el resentimiento. «¡Ay!», exclamó Brooke con voz dramática. «¡Qué torpe soy!». Chase se rió a carcajadas. «Parece que habrá un desastre petrolero en tu futuro, verde».
Dio un paso adelante, supuestamente para ver mejor, y accidentalmente rozó el borde de la mesa. La maqueta se inclinó, el edificio más alto, la aguja de su creación, se quebró y cayó con estrépito, aplastando varios edificios vecinos. «Ahora hay un terremoto», dijo Tyler con una sonrisa. «Tu ciudad tiene mala suerte, igual que tú». Se acercó a ella y le dio un fuerte empujón en el hombro. Sara perdió el equilibrio y cayó torpemente sobre los restos de su proyecto destruido. La esquina afilada del edificio de cartón se clavó dolorosamente en su costado. Se sentó en el suelo, entre los escombros de sus meses de trabajo, y ellos la rodearon riendo, fuerte, maliciosamente, deleitándose en su humillación. La profesora de historia, la señora Davis, pasaba por allí. Vio a la niña llorando en el suelo y a 3 de los estudiantes más populares de la escuela riéndose de ella. «¿Qué está pasando aquí?», preguntó con severidad. «Nada, señora Davis», dijo Brooke con una dulce sonrisa. «Sara simplemente dejó su proyecto. Es muy descuidada». La maestra miró a Brooke, luego a Sara y suspiró. No quería involucrarse con chicos de familias influyentes. «Sara, ordena esto», dijo cansada y siguió caminando por el pasillo sin siquiera ofrecer ayuda. En ese momento, Sara se dio cuenta de que estaba completamente sola. Las lágrimas le quemaban los ojos, pero no las dejó caer. Simplemente se sentó en el suelo, respirando el olor a rímel y pegamento, y contempló lo que quedaba de su sueño. Y en ese silencio resonante tras su partida, no fue desesperación lo que nació en su alma, sino una determinación fría y férrea. Construiría su ciudad, una ciudad de verdad, y un día todos la admirarían. El penetrante aroma a sirope de cereza la devolvió al presente. Estaba de pie en medio del salón de banquetes con una fea mancha roja extendiéndose por su pecho, y los mismos rostros la rodeaban con las mismas sonrisas. 10 años habían pasado y el paisaje apenas había cambiado. Jessica seguía balbuceando disculpas y Brooke la observaba con el aire de un director complacido con la actuación de su actriz. Esperaban lágrimas, histeria, un vuelo humillante. Esperaban a la chica de 16 años, pero ya no estaba. Sara levantó la vista lentamente. Primero miró a Jessica temblando de falso remordimiento. Luego miró a Brooke. No había ira ni resentimiento en sus ojos, solo una curiosidad leve, casi imperceptible. «Rojo», dijo con esa voz tranquila y serena que tanto los irritaba. «Bastante predecible, Brooke». Brooke se estremeció. Sara había dicho su nombre, aunque parecía estar hablando con Jessica. «No entiendo de qué estás hablando», dijo ella frunciendo el ceño. «Kyo, ¿en serio?». Sara sonrió levemente. «Y este color me recordó al rímel negro. ¿Recuerdas aquella exposición en 10º? También te esforzaste mucho por arruinarlo todo, pero ¿sabes qué es lo más gracioso? Al final, el rímel negro me resultó muy útil. Me enseñó que a veces hay que destruirlo todo para construir algo verdaderamente grandioso». Hablaba con suavidad, casi con intimidad, pero cada palabra daba en el blanco. La mención de un incidente específico del pasado, olvidado hacía tiempo, los desconcertó. Demostraba que no solo lo recordaba, sino que lo había analizado, y ya no era una víctima. Brooke y Chase se miraron, con la confusión reflejada en sus ojos. La actuación se había salido del guión. Sara se volvió hacia la atónita Jessica y suavemente tomó la servilleta de su mano. «No te preocupes», dijo, como si tratara de tranquilizar a un niño asustado. «Es solo una cosa, fácilmente reemplazable». Con estas palabras, se dio la vuelta y sin prestar más atención a nadie, se dirigió al pasillo que conducía a los baños. Caminaba con la espalda recta, sin acelerar el paso, dejando tras sí una estela de desconcierto y una repentina ansiedad. Querían verla destrozada. En cambio, sintieron que, por primera vez, esa noche, el juego se jugaba según sus reglas. «Ahí viene»,
Srenia la voz de Chase mientras Sara regresaba a la habitación. Estaba de pie en el centro del pequeño grupo, con una copa de champán en la mano, esperando a que apareciera. «Bueno, Green, lavaste tu tesoro». Empezábamos a preocuparnos. Habló en voz alta, deliberadamente, para llamar la atención. La música se apagó un instante y varios pares de ojos los miraron con curiosidad. Brooke estaba junto a Chase, con los brazos cruzados sobre el pecho y una expresión de triunfante superioridad en el rostro. «Está bien, Chase», respondió Sara con calma, deteniéndose a un par de pasos de él. «¿Estás bien?», rió dramáticamente. «Bueno, sí, para ti probablemente sea normal. Oye, estábamos hablando de negocios de verdad. Por ejemplo, mi nueva empresa. Creamos una aplicación para teléfonos que ayuda a la gente». Hizo una pausa mirando al público. «Bueno, les ayuda a organizar su vida de lujo. Con mucho éxito, te lo aseguro. Ya hemos conseguido una segunda ronda de inversión». Alguien entre la multitud tarareó en señal de aprobación. Chase enderezó los hombros, disfrutando del momento. «A eso me refiero», se volvió hacia Sara con la mirada untuosa y despectiva. «Todos hacen algo, se esfuerzan, logran algo». «¿A qué te dedicas, Green? ¿Sigues dibujando esos garabatos raros en tu cuaderno como en la escuela?» Recuerdo que los llamabas mapas estructurales del futuro. Sonaba tan patético como parecía. Sus palabras la impactaron con fuerza, provocando una oleada de risa. Garabatos en un bloc de notas. La frase, pronunciada con tanta crueldad, fue la llave que abrió la puerta a la época más oscura de su vida. La habitación, llena de rostros engreídos, se disolvió, dando paso a otro mundo mucho más sombrío. Tadot, 22 años. El olor a aceite barato y café rancio se le pegaba a la ropa y, al parecer, a la piel. Sara llevaba 10 horas de pie, cargando platos de comida grasienta en un restaurante de carretera. Le dolían las piernas con un dolor sordo y la espalda como si se la hubieran partido por la mitad. «Oye», ladró un hombre corpulento sentado en una mesa junto a la ventana. «Pedí huevos con bacon, no este desastre, y el café está frío». Sara se acercó en silencio. Vio que se lo había comido casi todo, dejando solo un trocito en el plato. «Lo reemplazaré todo de inmediato, señor», dijo con voz serena. «Claro que no», resopló. «¿Para qué te pagan?» Tomó el plato y la taza y entró en la cocina, sintiendo su mirada desdeñosa. El dueño del restaurante, un hombre hosco llamado Frank, le había descontado el costo del pedido estropeado de su escaso salario. Había ganado $7 menos ese día. $7 que necesitaba para su pase de autobús. Fue su primer trabajo tras dejar la universidad. No tenía dinero para la matrícula y su escaso estipendio no le alcanzaba ni para comer. Pensó que podía trabajar y estudiar, pero pronto se dio cuenta de que no era posible. Después de un turno de 12 horas en el restaurante, ni siquiera tenía energías para abrir un libro. Su segundo trabajo empezó 1 hora después de terminar el primero. Condujo al otro lado de la ciudad para limpiar oficinas en un gran edificio de cristal. Olía a limpio, a perfume caro y a silencio. Era otro mundo. Un mundo al que no le permitían entrar. Fregaba los pisos de las enormes salas de conferencias, quitaba el polvo de las mesas vacías donde trabajaban personas con trajes caros durante el día y sacaba la basura. A veces encontraba hojas arrugadas en las papeleras cubiertas de diagramas, fórmulas y gráficos. Él las alisaba y las estudiaba con avidez, intentando comprender la lógica oculta tras esos signos. Eran como los garabatos de su escuela, solo que en un lenguaje diferente y profesional. Su viejo cuaderno escolar, que guardaba como una reliquia sagrada, contenía docenas de páginas llenas de sus propios diagramas. Siempre había pensado en imágenes y estructuras. Para ella, cualquier problema complejo, desde una ecuación matemática hasta un acontecimiento histórico, se representaba mediante bloques y flujos interconectados. Dibujaba estos diagramas para comprender el mundo. Sus profesores no lo entendían, sus compañeros se reían. Garabatos.
Una noche, mientras limpiaba la oficina del jefe de desarrollo, vio un diagrama complejo en una enorme pizarra. Era el diagrama de una nueva red informática, docenas de nodos, cientos de conexiones, flechas, etiquetas. Parecía confuso, caótico. Sara lo miró y algo hizo clic en su mente. Vio un error, no lógico, sino estructural. El sistema era engorroso e ineficiente. Los flujos de datos se cruzaban donde no debían, creando cuellos de botella y vulnerabilidades. Su mano buscó el marcador que estaba en el borde del tablero. Se quedó paralizada de horror. ¿Qué estaba haciendo? La despedirían en ese mismo instante. Pero el deseo de arreglar, de organizar, de mejorar las cosas era más fuerte que su miedo. Tomó un marcador rojo y empezó a dibujar los suyos junto al voluminoso diagrama, sus garabatos. Reconstruyó todo el sistema haciéndolo más simple, más elegante y mucho más rápido. Su diagrama era como el sistema circulatorio de un organismo vivo, lógico, fluido, sin ningún elemento innecesario. Trabajaba con tanta rapidez, como si estas imágenes siempre hubieran vivido en su cabeza y estuvieran esperando su momento. Al terminar, retrocedió. 2 diagramas colgaban uno al lado del otro. Uno, la engorrosa creación de un equipo de ingenieros bien pagados. El otro, la intuitiva obra maestra de una señora de la limpieza. Horrorizada por lo que había hecho, borró rápidamente su dibujo, dejando solo manchas rojas apenas perceptibles. Pero la imagen del sistema ideal ya estaba grabada en su mente. Esa noche no durmió. De vuelta en su pequeña habitación alquilada, sacó un viejo cuaderno y empezó a dibujar. No solo dibujaba un diagrama de red, se dio cuenta de que su método, sus garabatos, no eran solo una forma de resolver problemas, era un lenguaje completamente nuevo, un lenguaje que podía describir y optimizar cualquier sistema complejo, ya fuera un programa informático, la logística de una gran empresa o incluso el funcionamiento del cerebro humano. A mano, la idea la impactó como un rayo. ¿Qué pasaría si crearas un programa que pensara como ella? Un programa que pudiera analizar cualquier sistema, encontrar sus defectos y reconstruirlo según los principios de perfecta armonía y eficiencia. Ese fue el momento en que todo cambió. Ya no había una camarera cansada ni una señora de la limpieza. Estaba Sarah Green, quien tenía un propósito tan grande e increíble que todos los insultos y humillaciones del pasado palidecían en comparación. No sabía programar, no sabía dónde conseguir dinero, no sabía nada, salvo una cosa: la idea que se le había ocurrido esa noche merecía dedicarle toda la vida. La chispa que se encendió en la oficina oscura y vacía comenzó a convertirse en una llama. Dios. Las risas a su alrededor se apagaron, reemplazadas por un silencio desconcertado. Todos esperaban su reacción, lágrimas, excusas, una respuesta enfadada. Pero Sara simplemente miró a Chase con la misma expresión serena y observadora de antes. Ella hizo un movimiento apenas perceptible con la cabeza, como si le diera la razón. Sí, Chase, tienes razón, dijo en voz baja, pero su voz se oyó por toda la habitación silenciosa. Sigo dibujando. Ella hizo una pausa y miró a su alrededor, a él, a Brooke y a los que estaban cerca. ¿Y sabes qué es lo más interesante? Estos garabatos, como los llamaste, resultaron ser mucho más rentables que las apps de estilo de vida de lujo. La expresión de Chase era de total desconcierto. Abrió la boca para responder con sarcasmo, pero no encontró las palabras. Su respuesta fue completamente diferente a lo que esperaba. Fue tranquila, segura y contenía una insinuación que aún no lograba identificar, pero que lo inquietó. Sara no esperó su reacción. Sonrió levemente para sí misma y rodeó al grupo desconcertado hasta la barra para pedir un vaso de agua. Los dejó atrás de nuevo, completamente confundidas, preguntándose qué se escondía tras sus extrañas palabras. El partido seguía en marcha y el marcador claramente no les favorecía. Nuestra casa costó $1,5 millones, dijo Brooke con pereza, mientras se arreglaba el peinado perfecto.
Se dirigía a un pequeño grupo de ex compañeras, pero habló lo suficientemente alto como para que toda la sala la oyera. Pero chicas, es un dolor de cabeza, no tienen idea. Mantenimiento de la piscina, jardinero, impuestos. A veces siento que solo trabajamos para esta mansión. Sus palabras pretendían despertar compasión, pero en cambio estaban cargadas de fanfarronería. Chase permaneció junto a ella, sin querer ceder. $1,5 millones es en serio, asintió con aires de experto. Compramos nuestro apartamento por solo $800,000, pero está en pleno centro. Pero la semana pasada por fin recogí mi coche nuevo. Alemán, por supuesto. Esperé 3 años por este montaje en particular. Acelera tan rápido que te quita el aliento. Sara, de pie un poco más lejos, con un vaso de agua, oía cada palabra. La ruidosa discusión sobre compras caras, hipotecas y préstamos no le traía más que un leve recuerdo. Esas cifras que lanzaban con tanta facilidad, $1,5 millones, 800,000, le habían parecido algo de otro universo, de un universo al que estaba excluida para siempre. La palabra hipoteca resonó en mi memoria y la realidad de la sala comenzó a desdibujarse, dando paso a otra imagen. Kyo se paró frente a la puerta destartalada de su habitación alquilada, sosteniendo una orden de desalojo. El papel rosa le temblaba en los dedos. 3 meses de alquiler adeudados. Debe desalojar la vivienda en 72 horas. 72 horas. 3 días. La dueña, una mujer mayor y siempre insatisfecha, ya le había avisado la semana pasada. Sara había prometido pagar. Estaba segura de que podía. Trabajaba en la cafetería hasta el mediodía y luego corría a fregar los pisos de la oficina hasta bien entrada la noche. Dormía 4, a veces 5 horas. Todo el dinero que ganaba se lo gastaba en comida y en pagar las facturas de la luz que su viejo ordenador consumía a raudales. Pero aún no le alcanzaba. Entró en una habitación que más bien parecía un armario, un colchón viejo en el suelo, una mesa destartalada cubierta de hojas garabateadas, y él, su único amigo y enemigo, una vieja computadora zumbando. En su pantalla brillaban interminables líneas de símbolos, su programa, su gran idea, su maldición. Gastó sus últimos ahorros para pagar el acceso a las potentes computadoras que su programa necesitaba para funcionar. Era como alquilar una fábrica enorme con solo el cambio para el autobús. La idea que le parecía brillante se topó con un muro de malentendidos. Intentó hablar de ello, buscar apoyo, escribió decenas de cartas a diferentes empresas, grandes y pequeñas. Solo 3 respondieron. Y cada reunión era peor que la anterior. La primera reunión fue con un hombre joven y seguro de sí mismo, con un traje caro. Era dueño de una pequeña empresa que invertía dinero en nuevas ideas. Escuchó su confusa historia con paternal indulgencia, hojeando perezosamente sus impresos, llenos de esos mismos garabatos. Mira, querida, Sara, ¿verdad?, dijo, sin siquiera intentar disimular su aburrimiento. Todo esto está muy bonito. Dibujos, diagramas, pero vamos en serio. Necesitamos cifras, cálculos, un plan de negocios. ¿Te graduaste de alguna universidad técnica? No, pero yo... Eso pensaba, la interrumpió impidiéndole terminar. Verás, las ideas no valen nada. Todo el mundo tiene 10 al día. Lo importante es un equipo, la educación, los contactos. Tú no tienes nada de eso. Viniste a pedir dinero para tu fantasía. Mi consejo, busca un trabajo normal. Eres guapa. Triunfarás. Pero esto no es tuyo. Habló como si le explicara a un niño por qué estaba mal tocar una estufa caliente. La humillación era tan intensa que se podía tocar con las manos. Ella recogió sus papeles en silencio y se fue, sintiendo su mirada protectora en la espalda. El segundo intento fue aún peor. Era una empresa grande y de alguna manera le habían permitido hablar con el jefe del departamento de desarrollo, un hombre importante, canoso y con gafas. Él la escuchó con más atención y le hizo preguntas. Por un instante, la esperanza brilló en el corazón de Sara. Quizás él lo entendería
Era un experto. Debería ver la belleza y la simplicidad de su solución. Extendió su plano maestro sobre la mesa, mostrando cómo su sistema podría simplificar y acelerar sus propias redes. El hombre miró el diagrama durante un largo rato. Luego se quitó las gafas y lo miró. ¿De dónde sacaste esto?, preguntó fríamente. Se me ocurrió a mí, susurró Sara. No me mientas, su voz se endureció. Este principio es demasiado complicado para un autodidacta. Robaste esta idea de algún sitio, ¿verdad? Pensabas que vendrías aquí y que te pagaríamos por el trabajo de otro. Nuestro servicio de seguridad averiguará rápidamente de dónde salió esto. Vete. Y no te aconsejo que le muestres estos papeles a nadie más. Una acusación de espionaje industrial es un asunto muy serio. La esperanza había muerto. Su brillante idea, su hijo, nacido en noches de insomnio, fue considerado robado. Salió corriendo del enorme edificio de cristal, ahogada en lágrimas y resentimiento. No la habían rechazado sin más. La habían acusado de ser incapaz de tal cosa. Su mente, su único bien, había sido humillada y pisoteada por ellos. Después de eso, dejó de asistir a las reuniones. Decidió que lo demostraría ella misma. Trabajaría en el programa, crearía un modelo funcional y entonces verían. Entonces lo entenderían. Pero el trabajo requería dinero. La computadora zumbaba, las facturas se acumulaban y ahora este despido, 72 horas. Se sentó en el suelo y se abrazó las rodillas. La desesperación no era solo una sensación, era física. Fría, pesada, oprimiendo su pecho, dificultándole la respiración. Recordó las burlas en la escuela, las miradas condescendientes de sus jefes, el frío desdén de quienes acudía en busca de ayuda. Quizás tenían razón, quizás realmente no era nadie, solo una soñadora con garabatos en su cuaderno que se creía especial. La idea de renunciar era tentadora. Borrar el programa, tirar los cuadernos, trabajar 2 o 3 veces, ahorrar dinero y vivir. Simplemente vivir, en silencio, sin que nadie se diera cuenta, como le corresponde a alguien como ella. Sin grandes ideas, sin intentar demostrar nada a un mundo al que no le importaba. Miró su vieja y destartalada mochila. Contenía todos sus ahorros, $142. Ni siquiera alcanzaría para un mes de alquiler, pero le alcanzaría para un billete de autobús, a un lugar lejano, a otra ciudad, donde podría empezar de cero, desde cero, sin esa idea loca que la había dejado sin energía y la había llevado al borde de la indigencia. Ya casi lo había decidido. Su mano ya estaba buscando el botón para apagar la computadora, para siempre. En ese momento apareció una notificación en la pantalla. Factura por el uso de la capacidad informática. Importe a pagar, $200. Fecha límite de pago, 24 horas. Esta fue la gota que colmó el vaso. Una casualidad. Ni siquiera podía pagar la cuenta. Mañana le cerrarían el programa y pasado mañana la echarían a la calle. Financial. Se rió con amargura. La risa se mezcló con las lágrimas que rodaban por sus mejillas. Había perdido, en todos los aspectos. Fue en ese momento de derrota total y absoluta que algo hizo clic en su cabeza. Una extraña y fría calma reemplazó la desesperación. Si este era el final, si no quedaba absolutamente nada que perder, ¿por qué no dar el último y más descabellado paso? Tenía una última pista, un nombre. El nombre de un hombre considerado un genio y un ermitaño en el mundo de las grandes tecnológicas. Arthur Vance había creado algunos de los mejores productos de software décadas atrás y de repente vendió su empresa y desapareció. Se rumoreaba que se había desilusionado con una industria que había convertido la creatividad pura en una búsqueda desinteresada de ganancias. Nadie sabía dónde estaba ni qué hacía. A Sara le llevó casi un mes encontrar su correo electrónico. No era el del trabajo, sino uno antiguo y personal, que probablemente no había usado en años. Era su última esperanza y lo posponía constantemente, temerosa de otro rechazo o más probablemente de no recibir respuesta.
Pero ahora no había nada que temer. Se sentó a la mesa, se secó las lágrimas, sus dedos se congelaron sobre el teclado. ¿Qué debía escribirle? ¿Pedirle dinero? ¿Contarle sus problemas? Number era inútil. Probablemente tenía cientos de personas como ella. Decidió hacer algo que nunca había hecho. No le explicaría nada con palabras, se lo mostraría. Abrió su programa y fotografió la parte más hermosa y compleja de su código, el corazón de su sistema. Esos garabatos se tradujeron al lenguaje de máquina. No incluyó un plan de negocios ni cálculos. No escribió sobre sí misma, sus antecedentes ni su educación. Ella escribió solo 3 frases. Hola, señor Vance. Me llamo Sarah Green. Me han dicho que mis ideas no sirven de nada porque no fui a la universidad, pero creo que están equivocadas. Adjuntó a la carta la foto única con su código y cerrando los ojos, presionó el botón enviar. Eso fue todo. Esa fue su última bala. No le quedaba nada más. Se levantó de la mesa, sintiéndose completamente vacía. Había hecho todo lo posible. Ahora solo podía esperar a que el programa se apagara, esperar a que el dueño tirara sus cosas por la puerta. Se tumbó en el colchón, completamente vestida, y miró al techo. Por primera vez en meses tenía la cabeza vacía, sin ideas, sin planes, sin esperanzas, solo silencio. Cerró los ojos y se sumió en un sueño profundo y sin sueños. Sí, el coche es caro, pero vale la pena. Chase terminó su relato con una sonrisa de suficiencia. Es una inversión en estatus. La gente ve lo que conduces y entiende al instante quién eres. Sus palabras sacaron a Sarah de las profundidades del pasado. Seguía de pie en la barra. En su mano tenía el mismo vaso de agua. Solo habían pasado unos minutos, pero para ella los años habían volado. Años de lucha, pobreza y desesperación. Miró a Chase, su traje caro, el reloj brillante en su muñeca. Estaba presumiendo de su coche. Una vez vendió su viejo y destartalado coche, lo único de valor que tenía, para pagar otro mes de su programa. Solo había recibido $900 por él. Para Chase, ese era probablemente el precio de una llanta. Para ella, era otra oportunidad. Guardó silencio, simplemente escuchó sus conversaciones vacías y jactanciosas y por primera vez esa noche, una sonrisa genuina, apenas perceptible, se dibujó en sus labios. Estaban evaluando sus hipotecas y coches y estatus. Jugaban a su jueguito, sin siquiera sospechar que ella llevaba mucho tiempo jugando en una liga completamente diferente, con reglas que jamás entenderían, y ella ya había ganado, simplemente aún no lo sabían. Y ahora, damas y caballeros, un momento de atención. La voz de Tyler resonó por el micrófono, interrumpiendo el bullicio de la conversación. Mientras todos están aquí evaluando sus logros, el comité organizador y yo decidimos que la noche no estaría completa sin nuestra buena tradición. ¿Recuerdan? Nuestros premios de chistes. Una oleada de risas y aplausos recorrió la sala. Sarah sintió que muchas miradas, como si le hubieran dado la señal, se dirigían a ella y luego se alejaban. No se movió de su sitio, observando el escenario con calma. Sabía que esta actuación no era para entretener, era para ella. «Aquí vamos», anunció Tyler, desenrollando el periódico con un gesto dramático. «El primer premio al camino más rápido al fondo es para nuestro Kevin Parker. Kevin, amigo mío, todos recordamos cómo presumías de haber abierto la mejor tienda de cómics de la ciudad. ¿Qué tal? Supe que tu rincón de superhéroes cerraba en 2 meses». Kevin, un hombre corpulento con gafas, estaba de pie contra la pared y se sonrojó profundamente. Intentó sonreír, pero le salió patético. Varias personas le dieron palmaditas en el hombro con compasión, pero sus voces quedaron ahogadas por las carcajadas, encabezadas por Chase y Brooke. «¡Anímate, viejo!», Srenia gritó Tyler desde el escenario. «¡Pero ahora lo tienes!». Levantó una figura de plástico barata de un hombre ahogándose. La sala estalló en carcajadas otra vez. Sarah miró el rostro de Kevin,
lo recordaba. Un niño tranquilo e inofensivo que siempre se sentaba al fondo de la clase y dibujaba personajes ficticios en su cuaderno. Soñaba con su propio pequeño mundo donde el bien siempre triunfaba sobre el mal. Y ahora su pequeño sueño era pisoteado públicamente por aquellos que nunca habían creado nada en sus vidas, solo lo habían destruido. Sigamos adelante, continuó Tyler con el rostro rojo de emoción. La siguiente categoría es Amor Eterno, por una temporada. Y el premio es para Emily y Mark. Chicos, estuvimos todos en su boda hace 5 años. Qué votos, qué lágrimas de felicidad. Y un año después ya estaban repartiendo sus bienes. Nos regalaron la historia de amor más corta e instructiva. Vengan a buscar su premio. Agitó las 2 mitades de un corazón de plástico roto. Emily, de pie al otro lado de la habitación, palideció y se dio la vuelta, caminando rápidamente hacia la salida. Mark, su exmarido, simplemente bajó la cabeza mirando al suelo. La risa esta vez fue más silenciosa, con un toque de incomodidad, pero Brooke y Chase se lo estaban pasando genial. ¿Qué? ¿No soportaste la verdad?, susurró Brooke para que los vecinos la oyeran. Siempre se hacía la princesa. Sarah miró a Brooke. Estaba radiante. Disfrutaba genuinamente de la humillación ajena. Se alimentaba de ella como una planta carnívora se alimenta de un insecto capturado. Su belleza, su ropa cara, su peinado perfecto, todo era solo una fachada que ocultaba un alma mezquina y envidiosa. Otra imagen cruzó fugazmente por la mente de Sarah. La respuesta del señor Vance había llegado 3 días después de enviar su desesperada carta. Durante 3 días había vivido en la niebla, sin apenas comer ni dormir, esperando el inevitable fin. Y entonces apareció un breve mensaje en la pantalla. Su lenguaje de comandos es brillante. Nunca había visto nada igual. Llámeme, urgente, y un número de teléfono. Recordó el temblor de sus manos al marcar el número. Recordó la voz ronca y cansada al otro lado de la línea. Recordó que él le hacía preguntas, no sobre su diploma ni sobre su pasado, sino sobre su creación. Hablaba su mismo idioma. No veía garabatos, sino pensamientos elegantes y perfectos, expresados en comandos de máquina. Una semana después voló a su casa, no al deslumbrante distrito financiero, sino a su diminuto y miserable apartamento. Arthur Vance, la leyenda, el genio que se había desvanecido en el olvido, se sentó en su única silla destartalada. Miró fijamente las pantallas de sus viejos ordenadores y le dijo: «Chica, construiste una catedral y querían que construyeras graneros con esta piedra». Ese día, su vida cambió. Él no solo le dio dinero, le dio fe. Se convirtió en su mentor, su protector, su amigo. La ayudó a fundar su propia pequeña empresa, protegiéndola de los depredadores que acudían en masa tras una idea brillante. Le enseñó a dirigir un negocio sin traicionarse a sí misma. Oh, yes on me. Y ahora, amigos, lo mejor de nuestro programa. La voz de Tyler la sacó de sus recuerdos. Hizo una pausa larga y significativa, mirando a su alrededor como un depredador que ha elegido a su presa. Este premio es especial. Es para un hombre que ha mantenido los ideales de su escuela durante estos últimos 10 años. Para un hombre que demuestra que la constancia es señal de maestría. Chase y Brooke ya tenían sus teléfonos listos. Sabían lo que venía después. Toda la noche había sido un preludio de este momento. Entonces, el premio Lealtad a los Ideales Escolares, perdedor, es para... Tyler hizo otra pausa, disfrutando de su poder sobre la multitud. Las risas ya empezaban a emanar de diferentes rincones de la sala. Sarah Green... El nombre sonó como un disparo. La sala estalló. Ya no eran solo risas, era el rugido de una multitud triunfante que por fin había conseguido lo que había esperado toda la noche. Una risa estridente, cruel y humillante. La gente la señalaba, se palmeaba el hombro y gritaba algo ofensivo.
Sara, nena, ven aquí, al escenario. Ha llegado tu momento, gritó Tyler, ahogándose de risa. Brooke y Chase estaban en las primeras filas del auditorio improvisado, filmando todo con sus teléfonos, con sus rostros distorsionados por una alegría maliciosa. Quítaselo de la cara, sisió Brooke, dándole un codazo a Chase en el costado. Quiero verla llorar. Este va a ser el mejor video del año. Ya estoy grabando, cariño, sreña Chase, sin apartar la vista de la pantalla del teléfono. Esto pasará a la historia como nuestro encuentro. Todos esperaban una reacción, esperaban lágrimas, esperaban que se encogiera, se cubriera la cara con las manos y saliera corriendo entre sus burlas. Sería la conclusión lógica de su cruel juego. Pero Sara no lloró, no huyó. Se quedó completamente inmóvil unos segundos, dejando que el ruido alcanzara su punto álgido. Observó sus rostros, deformados por la risa, triunfantes, furiosos. Vio en ellos a los mismos niños que una vez la acorralaron en el patio del colegio. No habían cambiado nada. En 10 años habían adquirido bienes costosos, trabajos y familias, pero por dentro seguían siendo los mismos adolescentes, vacíos y crueles. Y ella cambió. Respiró hondo, luego, otra vez y lentamente, con una dignidad increíble que parecía completamente fuera de lugar en ese contexto, avanzó. La multitud se abrió ante ella como el agua ante un rompehielos. Las risas fueron apagándose poco a poco, dando paso a susurros de sorpresa. Nadie se lo esperaba. Su calma, su espalda recta, su paso seguro, todo esto desbarató el escenario. Cruzó la habitación y cada paso resonaba en el silencio que se había instalado. No miraba al suelo, miraba al frente, al escenario donde Tyler la esperaba. La diversión en sus ojos había dado paso a la confusión. La broma se estaba saliendo de control. Ahí está, pasando junto a Chase y Brooke. Se detiene un momento y los mira fijamente. No hay miedo ni odio en su mirada, solo una curiosidad serena, como la de un científico observando insectos bajo un microscopio. Brooke baja el teléfono sorprendida. La sonrisa se le borra del rostro. Sara sigue su camino. 10 pasos, 5, 3, sube los escalones cortos al escenario. Tyler, todavía intentando salvar las apariencias, le entrega la recompensa, una lata oxidada pegada a un bloque de madera. Aquí tienes, Green, te lo mereces. La sala volvió a reír, pero con menos confianza. La gente presentía que algo andaba mal. Sara no tomó la lata. Caminó directamente hacia el micrófono que Tyler aún sostenía. Lo tomó de sus dedos flácidos con suavidad pero firmeza. Tyler se quedó atónito e involuntariamente dio un paso atrás. Ahora estaba en el centro del escenario, bajo los focos, con un micrófono en la mano. Miró a su alrededor, en silencio. Todos la observaban. Cientos de ojos, llenos de expectación, curiosidad y una crueldad oculta. Todavía esperaban que se derrumbara, que dijera algo patético, algo que los hiciera reír de nuevo. Se llevó el micrófono a los labios. El silencio en la sala se hizo tan denso que parecía que se podía tocar con las manos. Sara se llevó el micrófono a los labios. El silencio en la sala se volvió tan denso que parecía palpable. Cada sonido, el crujido de una silla, la tos ahogada de alguien, resonaba con fuerza. Cientos de ojos estaban fijos en el escenario, en esta extraña y silenciosa mujer, con ropa descolorida que se atrevía a perturbar su cruel alegría. «Buenas noches», su voz sonaba serena y tranquila, sin el menor temblor. No era fuerte, pero el micrófono la transmitió por toda la sala, y en ese silencio resonante parecía ensordecedora. Brooke resopló, pero su risa sonaba solitaria e insegura. Chase bajó el teléfono con una expresión vacía. Esto no era lo que esperaban. ¿Dónde estaban las lágrimas? ¿Dónde estaban las súplicas? «Quiero agradecer a los organizadores de esta velada»,
continuó Sara, recorriendo lentamente las primeras filas con la mirada, deteniéndose un instante en Tyler, que estaba a su lado como petrificado. Quiero agradecer especialmente a Tyler, Brooke y Chase. Un murmullo confuso recorrió la sala. Gratitud a ellos por tanta humillación. Probablemente te sorprendas, dijo Sara con una sonrisa misteriosa y apenas perceptible. Pero es cierto, te estoy agradecida. Sabes, durante muchos años pensé en nuestra escuela, en lo que me enseñó, y hoy lo entendí. Me enseñaste la lección más importante de mi vida. Hizo una pausa para dejar que las palabras calaran en sus oídos. Me enseñaste que un suelo rocoso y estéril no es una sentencia de muerte para una semilla. Es un desafío. Cuando la tierra intenta sofocarte, tienes dos opciones: pudrirte o crecer entre las rocas. Gracias por ser mis rocas. Tyler parpadeó, intentando descifrar si se estaba burlando de él o si hablaba en serio. Chase miró a Brooke, pero ella simplemente se encogió de hombros, con el rostro tenso. La diversión se había desvanecido sin dejar rastro. Déjeme contarles una historia, dijo Sara con un tono más bajo y confidencial, lo que hizo que todos en la sala se inclinaran hacia adelante. Se trata de un jardinero muy testarudo. Un día le dieron un pequeño terreno. Era terrible, solo piedras, arcilla y maleza. Todos a su alrededor le dijeron: «Déjalo, aquí nunca crecerá nada. Esta tierra está maldita». Ella hablaba lentamente, pintando un cuadro con sus palabras. El jardinero solo tenía una semilla, pequeña, fea, nadie creía que pudiera salir nada bueno de ella. La plantó en la única grieta que encontró entre las piedras. Todos los días venía a regarla, y las piedras la aplastaban. La maleza intentaba ahogarla. Los demás jardineros, con sus exuberantes jardines, se reían de él y le tiraban basura. La mirada de Sara encontró a Brooke entre la multitud. Dijeron: «Mira esta semilla tan fea. Nunca dará flores». Luego miró a Chase. Dijeron: «Aunque brote, su tallo será débil y delgado. Se romperá al primer viento». Y finalmente se volvió hacia Tyler. Y la piedra más grande y fuerte yacía justo sobre el brote, intentando aplastarlo. Quería que la semilla permaneciera bajo tierra para siempre en la oscuridad. El silencio en la sala se volvió opresivo. Todos entendieron de qué y de quién hablaba. Esto ya no era una broma, era algo más aterrador en su franqueza. Pero la semilla era muy terca, continuó Sara. Absorbió cada gota de agua. Buscó el sol, doblándose por los bordes afilados de las rocas. Sus raíces se hundieron cada vez más, aferrándose a las grietas más pequeñas de la arcilla. No se convirtió en una hermosa flor, se convirtió en un árbol. Primero una ramita delgada, luego un árbol joven, y luego creció y creció. Sus raíces se hicieron tan fuertes que comenzaron a separar las rocas. Esa misma gran roca que un día yacía encima simplemente se quebró y rodó. Tyler retrocedió un paso involuntariamente. Le pareció que no hablaban de la piedra, sino de él mismo. El árbol creció, se hizo enorme y extenso. Brindaba sombra y refugio a quienes no tenían a dónde ir. Sus frutos no solo eran sabrosos, eran sanadores. Podían alimentar a los hambrientos y sanar a los enfermos. Y un día, gente de todo el mundo vino a ver este milagro, un jardín que crecía en tierra maldita. Sara se quedó en silencio. La historia había terminado. Hubo una pausa en la sala. Nadie entendía a dónde conducía esto. «Esa es una historia muy tierna, Green», rió Chase con nerviosismo, intentando recuperar el control de la situación. «¿Pero qué tiene que ver eso con el caso? Aún no has respondido a mi pregunta. ¿A qué te dedicas? ¿Sigues dibujando tus garabatos?» Sara lo miró con una mirada larga y tranquila. «Sí, Chase. Sigo dibujando mis garabatos, solo que ahora tienen otro nombre. Se llaman código de programa». Un susurro volvió a recorrer el pasillo. «Hace 10 años,
Sara alzó la voz para que todos pudieran oír. Fundé una pequeña empresa. Solo tenía una computadora vieja en una habitación alquilada y una idea. Una idea sobre cómo conectar a la gente, cómo dar voz a los desatendidos, cómo crear un espacio donde todos, sin importar su apariencia o de dónde vengan, pudieran sentirse seguros. Chase se quedó paralizado. Como quien presume de sus startups, sintió una punzada de miedo gélido. Mi programa era como esa semilla. Nadie creía en él. Acudí a decenas, cientos de inversores. Me miraban mi ropa vieja y se reían en mi cara. Decían que mi idea era una tontería, que no tendría éxito, que la gente como yo no tenía cabida en su mundo. Ella volvió a mirar a sus torturadores. Palabras familiares, ¿no? Brooke palideció. Recordó haberle gritado esas palabras a Sara en el pasillo de la escuela. Pero seguí trabajando, dijo Sara, día y noche, año tras año. No dormía, apenas comía. Le di todo lo que tenía e incluso lo que no tenía, y entonces un día se afianzó. Mi programa se hizo notar. Primero una persona, luego 10, luego 1000 y luego millones. Hizo una nueva pausa y miró a su alrededor los rostros congelados. Algunos de ustedes deben haber oído hablar de una aplicación llamada Unity. Ante estas palabras, una oleada de reconocimiento inundó la sala. ¿Unity? La misma plataforma social que revolucionó el mundo hace unos años. Una app para artistas, músicos y escritores, famosa por su entorno seguro y sus increíbles algoritmos de apoyo, que estaba presente en casi todos los teléfonos del país. Chase se tambaleó, con el rostro pálido como un papel. Sabía más que solo el nombre. Conocía la historia de la empresa. Había leído sobre su misterioso y reservado fundador, a quien nadie conocía. Un genio que había construido un imperio multimillonario desde cero. «Unidad», susurró alguien entre la multitud. «No puede ser». «Sí», asintió Sara. «Unity, la plataforma que ha ayudado a millones de personas a encontrarse, que les ha dado trabajo, que ha salvado a miles de adolescentes de la soledad y el acoso, el mismo acoso que conozco tan bien». Ella habló con la misma calma, pero había un matiz de acero en su voz. Sí, y así, hace un mes, la historia de esta empresa dio un giro. Uno de los gigantes tecnológicos más grandes del mundo se fijó en ella. Negociaron conmigo durante mucho tiempo. Hicieron una oferta que, como dicen, es imposible de rechazar. Todas las publicaciones económicas escribieron sobre este acuerdo. Se convirtió en uno de los más grandes de la industria en los últimos 5 años. Chase se quedó boquiabierto. Sabía de qué clase de trato estaban hablando. Todo el mundo tecnológico llevaba semanas hablando de ello. La cantidad era astronómica. Él mismo, entre sus amigos, había hablado con envidia de este desconocido afortunado. Brooke miró a Sara como si hubiera visto un fantasma, una mujer en el escenario con una sudadera raída, y el creador de Unity no tenía sentido. Era imposible, simplemente no podía estar pasando. Tyler se quedó allí, atónito. La lata oxidada que tenía en la mano, de repente, se sintió increíblemente pesada. Quiso soltarla, pero sus dedos no obedecieron. Sara dejó que el silencio flotara en el aire. Les dio tiempo para procesarlo, para atar cabos, para conectar la imagen de un perdedor de instituto acosado con la de una de las personas más exitosas y ricas de su generación. Vio cómo sus rostros cambiaban: confusión, incredulidad, conmoción y luego horror. Puro horror animal al darse cuenta. El jardinero que cultivó el jardín en suelo rocoso. «Ese soy yo», dijo en voz baja. Y entonces asestó el golpe final y demoledor. Mencionó una cifra, sencillamente, con naturalidad, como si hablara del precio del pan. El monto del acuerdo del que todos ustedes leyeron fue de 500 millones. Si hubiera explotado una bomba en la sala, el efecto habría sido menos ensordecedor. 500 millones.
La palabra resonó entre las filas, pero nadie la pronunció en voz alta. Se congeló en los labios, en los pensamientos, en los ojos abiertos de horror. En el silencio sepulcral que siguió, se oyó un timbre. A Brooke se le cayó el teléfono. Cayó al suelo con un fuerte crujido, pero nadie se giró. Todos miraban al escenario. Chase, que había estado tan orgulloso de su tarjeta de crédito y de su pequeño negocio que apenas se mantenía a flote, sintió que se le doblaban las piernas. 500 millones. La cifra superaba su comprensión. Era una burla a toda su vida, a todos sus patéticos intentos de aparentar éxito. Brooke miró a Sarah, sus viejas zapatillas, su sudadera descolorida, y de repente lo entendió. Esto no era señal de pobreza, era señal de una libertad con la que Brooke ni siquiera podía soñar. La libertad de que no te importara lo que pensaran de ti. La libertad de ser tú misma. Sarah podría comprar este hotel y a todos sus huéspedes sin siquiera notar el gasto. Y ella, Brooke, se había reído de su ropa hacía 10 minutos. Pensarlo la revolvió. Tyler miró fijamente la lata oxidada en su mano. Recompensa del perdedor. Acababa de humillar e insultar públicamente a una mujer cuyo patrimonio neto superaba el presupuesto de un pequeño pueblo. Sintió un sudor frío correr por su espalda. Su carrera, su reputación, toda su vida quedaron destrozadas en ese instante. Sarah permaneció en el escenario, tranquila y fuerte. No dijo nada más. Las palabras sobraban. Simplemente los miró a sus torturadores y no había malicia en su mirada, ninguna venganza, solo una silenciosa y triste constatación de un hecho. Ganó, no hoy, no en este escenario. Ganó hace muchos años, el día que decidió no pudrirse, sino crecer entre las piedras. Y ellas permanecieron tendidas en el suelo, pequeñas, grises, incapaces de nada.